Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Mi grupo es el grupo 1, aula 115. Los integrantes de mi grupo son mi persona Cox, Álvarez, Villa, Ullauri Morán, Lord Gavilanes y Espinosa Rojas. Yo voy a hablar sobre el significado de la democracia. La democracia es una forma de gobierno donde el poder es ejercido por el pueblo mediante mecanismos legítimos de participación en la toma de decisiones políticas. Etimológicamente, la palabra democracia proviene del griego democratia, que se compone en términos demos y kratos. Demos significa pueblo y kratos significa poder. Así la democracia significaría entonces el gobierno del pueblo o el poder del pueblo. La democracia moderna. La democracia moderna evolucionó en Europa y Norteamérica como una reacción al abuso del poder por reyes y duques. Este proceso duró varios 100 años e incluyó muchas revoluciones, guerras civiles y periodos de anarquía mayoritariamente proporcionados por las mismas revoluciones. La democracia moderna se puede definir como un método o un conjunto de reglas de procedimiento para la constitución del gobierno y para la formación de decisiones políticas más de una determinada ideología. En Ecuador, retorna al sistema democrático en el año 1979, que tuvo como un antecedente un referéndum que dio las pautas para elaborar una nueva constitución que sería la número 18. Las elecciones se efectuaron luego de algunos años de gobiernos militares, por lo que el Ecuador comienza nuevamente a vivir la historia del periodo democrático. En 1979, Jaime Rodolfo fue electo, asume el poder, pero en 1981 murió a causa de un accidente aéreo. El Ecuador en ese momento vivía una guerra por disputa de territorio con Perú. En 1984, León Febres Cordero asumió el poder. Su gobierno se caracterizó por rebeliones protagonistas por las Fuerzas Armadas. En 1992, Sixto Durán Ballén ocurrió la guerra del Cenepa. En 1995 quisieron cesar el fuego, la crisis económica se intensifica, la migración de la ecuatoriana aumenta. En 1992, Sixto Durán Ballén asume el poder. En ese momento ocurrió la guerra del Cenepa. Después de 3 años quisieron cesar el fuego mediante la crisis económica que se intensificaba y la migración de los ecuatorianos aumentaba. Problemas de índole social, económico y político generaron una gran crisis de gobernabilidad. En 1996 llegó Bucaram al poder. Se caracterizó por un sinnúmero de particularismos. En este periodo se entrelazó la crisis política, la corrupción y la ingobernabilidad. El Ecuador, en sus 25 años de democracia, ha tenido 9 gobiernos diferentes, 2 guerras con el Perú, un sinnúmero de acuerdos firmados con el Fondo Monetario Internacional que se caracterizan por implantar en el país políticas económicas de ajuste, que han generado grandes costos sociales en perjuicio de la población. Se suma a esto levantamientos indígenas de importancia, siendo el último que se produjo el 21 de enero del año 2000, que le costó el cargo al presidente Yamil Maguad. Todo ello ha dado como resultado que un país tan diverso como el Ecuador, con grandes recursos naturales, se encuentre envuelto en las redes de la pobreza y constantemente asfixiado por una deuda externa cada vez mayor. Adicionalmente, lo expuesto refleja cómo se agrava la ingobernabilidad en el país. Y es que en el Ecuador, situaciones increíbles como lo sucedido en 1999, donde se congelaron los depósitos bancarios, vulnerándose los derechos más elementales del ser humano, con el fin de satisfacer a la banca privada y pagar por favores de campaña la devaluación de la moneda nacional, que sería el sucre, y que posteriormente fue sustituido por el dólar, llevaron a una pérdida de credibilidad de sus gobernantes. Estos antecedentes del proceso de retorno a la democracia evidencian ya una democracia frágil, donde los valores asociados a un tipo de cultura política, específicamente a la cultura cívica,
escasamente se fortalece, generando cada vez más un pueblo apático con poca conciencia social y con poca participación ciudadana que al parecer solo emerge en momentos de crisis. Gracias. Las formas de comprensión de la democracia, por lo general, se refiere a la interpretación que le dieron a este sistema los romanos, los griegos y las formas en las cuales se representan en la actualidad. Algunos tipos de democracia clásicos han sido divididos en dos grandes formas, la directa y la representativa. Esta última también llamada de forma indirecta. Esta es aquella donde los ciudadanos ejercen el poder político a través de sus representantes, elegidos mediante el voto, en elecciones libres y periódicas. La democracia semidirecta. Algunos autores también distinguen una tercera categoría intermedia en la democracia semidirecta, que suele acompañar atenuando a la democracia indirecta. En la democracia semidirecta, el pueblo se expresa mediante circunstancias particulares, mediante cuatro mecanismos. El referéndum, que es donde el pueblo elige por un sí o por un no sobre una propuesta. El plebiscismo, el pueblo concede o no concede la aprobación final de una norma. Iniciativa popular. Por este mecanismo, un grupo de ciudadanos puede proponer la sanción o anulación de una ley. Y la destitución popular, que esta, mediante un procedimiento, los ciudadanos pueden destituir a un representante electo antes de finalizar su periodo. Y por último tenemos la democracia directa. Las decisiones de la toma de los pueblos soberanos en la asamblea no existen representantes del pueblo, sino en todo caso delegados que se hacen portavoces del pueblo, que únicamente emiten el mandato asambleario. Se trata es tipo democrático preferido, no solo por los demócratas de la antigua Grecia, sino también por muchos pensadores modernos como Rousseau. Todos estos tienen algo en común, que la denominaron la forma de gobierno que se basa en multitud, es decir, del pueblo. Aunque la romana y la griega tuvieron sus imperfecciones, como por ejemplo la exclusión social, que ahora en la actualidad ya no se da esta exclusión. Gracias. Participación ciudadana y control social. Al hablar de esto nos referimos inclusivamente al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social del Ecuador, el cual promueve e incita el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana y el control social, el cual fomenta la transparencia y la ética, y previene e investiga actos de generación que generan corrupción y afecten la participación o el interés al público o a su sociedad, y designa a las autoridades que les corresponden de acuerdo a la Constitución y la ley para el bienestar de la sociedad civil, promoviendo la prevención y lucha contra la corrupción, el cual, si esto no se respeta, se llevará cargos como la prisión o inclusive la ejecución de la ley. Gracias. Bueno, compañeros, ahora le vamos a hablar sobre los procesos democráticos. En una democracia moderna hay procedimientos que sirven para establecer acuerdos y tomar decisiones en asuntos de interés colectivo. Algunos de estos procedimientos tenemos el pluralismo. El pluralismo político es la diversidad de intereses y de ideologías que se deben negociar de forma pacífica de beneficio de la ciudadanía. Tenemos la participación ciudadana, que es la acción individual o colectiva, que intenta influir sobre las decisiones de la agenda gubernamental en las distintas etapas del ciclo. En la democracia moderna se requieren 4 condiciones para lograr que exista realmente un gobierno del pueblo. La primera es el respeto de los derechos humanos y garantías individuales. La segunda, canales institucionales y marcos jurídicos. La tercera, la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones de democracia. Y la 4, la información. Ahora tenemos el diálogo. El diálogo no es nada más que el principal ejercicio para llegar a un acuerdo, permite el cambio de ideas y experiencias y fomenta la confianza entre los actores del diálogo. La tolerancia, la pluralidad política tiene como base la tolerancia a la coexistencia, al trato cívico, e intentar apreciar y evaluar a los otros que pueden ser pertinentes y valiosos para todos. Tenemos la legalidad,
Es un régimen democrático, la mayoría no puede hacer su voluntad, pues tiene que apegarse a la legalidad. En las sociedades democráticas se elige representantes a través del voto libre y secreto. Gana quien tenga mayor porcentaje de aprobación. Ahora, los gobiernos democráticos. Para decidir el proyecto de una nación se realizan negociaciones, compromisos y políticas conciliatorias, que son parte fundamental de la democracia. Pues llevan a que las mayorías y minorías solucionen sus diferencias y conflictos sin usar la violencia, ¿no? Los principios de la soberanía nacional. Significa que el único soberano legítimo es el pueblo y que la legitimidad surge de la voluntad ciudadana expresada mediante el voto. Los ciudadanos votamos para elegir a nuestros presidentes. Ahora veremos el orden jurídico, que se divide en poder ejecutivo, legislativo y judicial. El poder ejecutivo es representado por el presidente de la República. El poder legislativo es representado por el Congreso. Y el poder judicial es representado por la Suprema Corte de Justicia. Gracias.